Capítulo 4. El castillo. Balumbre a esa hora cerraba todo. Los comercios bajaban sus luces, las casas, puertas y ventanas, y el empedrado, todavía húmedo por la llovizna intermitente, devolvía el reflejo de los faroles y de los pocos transeúntes que aún se atrevían a cruzar el pueblo después del anochecer. Guayo aguardaba al final de la calle principal, bajo la sombra de unos árboles. Vestía pantalones oscuros, camisa blanca y una chaqueta. El cabello que durante siglos había caído por su espalda ya no pasaba de sus hombros. Aquel corte le descubría el rostro y la hacía parecer más joven de lo que era, más viva de lo que se sentía. La campana de Santa Lina dio un sonido fuerte. Después la puerta lateral de la capilla se abrió. La voz llegó antes que la figura, breve y distraída. Una risa espontánea, nacida de algo banal. Al escucharla, todo dentro de Guayo se despertó con una violencia abrumadora. La dueña de aquella risa dulce a mitad de la noche cruzaba la calle sin saber que acababa de partir una espera de 6 siglos. Blue apareció bajo el arco de piedra de la capilla, con el bolso de trabajo apretado contra el cuerpo y el abrigo cubriéndola hasta el cuello. Caminaba junto a Yuki, que hablaba con una mano en alto, indignada por alguna trivialidad. «Te lo digo en serio, Madre Yona se cree toda una eminencia». Blue volvió a reír. Yuki siguió hablando. Al otro lado de la calle, alguien cerró una ventana. El pueblo continuó su pequeño ritual de apagarse. Pero Guayo dejó de oírlo. Quedó de pie, paralizada, en un mundo donde no existía más que la princesa frente a ella. El aire pareció faltarle, sus labios se entreabrieron apenas, el alma empujando su aliento hacia afuera. Su rostro no mostró sonrisa ni alegría. Lo que apareció fue incredulidad. Una herida latiendo despacio bajo la piel de una mujer que ya no esperaba recibir nada del cielo. Las personas seguían caminando por la calle. Todo seguía su curso, pero nada conseguía infiltrarse entre ellas. Guayo la miraba a través del movimiento del mundo, porque aquella figura era lo único nítido en su existencia, que desde hacía mucho se había vuelto niebla. Había esperado siglos y había imaginado aquel rostro muchas veces sin faltar un día. Había aprendido a habitar la eternidad aceptando una condena, pero allí, en medio de aquella calle, la eternidad se quebró. La princesa estaba allí, respirando, viva. Guayo pudo sentir aquel latido y con él se desgarró la idea que hasta entonces había temido, que la princesa volviera a ser solo una crueldad de su imaginación, otra forma más refinada del castigo. Pero aquel pulso no pertenecía a eso, golpeaba en el aire frío de Balumbria con una terquedad sublime. Blue caminaba como cualquier mujer del pueblo que solo deseaba llegar a casa antes de que la noche terminara de oscurecerle todo. Pero no era cualquier mujer, era la princesa. Los ojos se le abrieron con una vulnerabilidad que solo Catherine había logrado arrancarle. Por un momento todo lo monstruoso retrocedió dentro de ella. Quedó solo la amante, la condenada que después de siglos de oscuridad veía encenderse otra vez la única luz por la que alguna vez había querido seguir existiendo. Del otro lado, Blue no sabía que acababa de detener el mundo de alguien. Solo notó que su paso se volvía más lento. Yuki continuó hablando, pero Blue ya no la escuchaba del todo. Había visto a la mujer detenida al final de la calle. Su ropa resultaba extraña, demasiado elegante y antigua para alguien que lucía tan joven.
Al principio creyó que era eso, una figura extraña al final de la calle. Luego vio sus ojos y algo en ella se desalineó. Aquella mujer no la miraba con simple curiosidad de un local. La miraba con una atención tan absoluta que Blue sintió absurdamente que debía detenerse. Había tristeza en esa mirada y reverencia, pero también una clase de desesperación para el que Blue no tenía explicación. Guayo oyó el cambio en su corazón, un golpe más rápido. Aquel pulso parecía contestar desde una profundidad donde la muerte no había logrado imponer el olvido. Blue no pudo apartar los ojos mientras cada paso le acercaba al final de la calle. Yuki caminaba a su lado, todavía hilando su queja contra Madre Yona, pero su voz se volvió lejana. Blue quedó atrapada por la mujer de la sombra, por aquella manera de mirarla. Guayo sintió que el tiempo había cambiado de dueño. Ya no obedecía a su ritmo inquebrantable. Se doblaba ante la princesa, uniendo en su mismo vértice el siglo que la había perdido y el siglo que acababa de devolverla. Vio la mano de Blue, sin anillo, rozando su propia mejilla enfriada por la noche. Vio después esa misma mano con encaje en la muñeca rozarle los labios. Vio la calle ser reemplazada por un corredor de piedra. Vio el abrigo oscuro convertirse en un vestido de seda. Vio a Catherine pasar bajo una luz de velas y a Blue avanzar bajo los faroles. Cada paso la traía al siglo correcto. Guayo percibió la respiración de la joven, el leve vapor que salía de sus labios, el perfume tenue a jabón. Nada de eso pertenecía a la mujer perdida. Todo era nuevo, todo era imposible. La joven llegó a menos de 1 metro. Yuki pasó primero, distraída. Blue, en cambio, levantó la mirada. Los ojos de ambas se encontraron. El mundo descansó en aquel pequeño espacio de calle. Los ojos de Guayo se llenaron de lágrimas. Blue solo debía doblar la esquina para continuar su camino hacia la posada. Y sin embargo, durante ese segundo, sus pies se resistían a continuar. No sabía quién era aquella mujer. No sabía por qué su tristeza le resultaba tan íntima. No sabía por qué tuvo la absurda necesidad de hablarle. Buenas noches. Guayo había escuchado ejércitos gritar su nombre. Había oído las últimas plegarias de hombres moribundos. Había oído cantos, melodías, campanas, súplicas y voces durante demasiados años. Pero nada tan elevado como volver a escuchar aquella voz dirigiéndose a ella. Su voz salió baja, atravesando siglos y llegando casi tarde a ese instante. Buenas noches. Blue siguió caminando, pero su rostro tardó más que su cuerpo en obedecer. Siguió el ritmo de Yuki. Ya había doblado la esquina cuando volvió a mirar por encima del hombro. Guayo seguía allí, inmóvil. ¿La conoces?, preguntó en voz baja. Yuki no giró a ver. No. Cuando la calle volvió a quedar vacía, Guayo ya no estaba allí. Nan descendió del tren con gafas oscuras, una maleta roja y un atuendo demasiado elegante para el pequeño andén de Valumbria. Contempló la estación con decepción. Se detuvo ante los escaparates y observó la plaza. Había atravesado aquellas calles cuando aún no estaban empedradas y conocía caminos que ya estaban enterrados. Habían pasado muchos años desde su última vez allí. ¿Tantos años y todavía no han construido un lugar decente donde disfrutar del paisaje? Caminó hacia la plaza comportándose como cualquier turista.
James recibió la llamada mientras Blue revisaba sus notas junto a la ventana. Al principio intentó disimular su entusiasmo. Caminó hacia el otro lado de la habitación y respondió con una voz profesional, pero Blue lo conocía demasiado bien. Vio cómo se enderezaba, cómo buscaba su libreta, cómo comenzaba a hacer preguntas cada vez más rápidas. Cuando terminó la llamada, permaneció con el teléfono en la mano. Te ofrecieron algo, ¿verdad? Una cobertura. ¿Es importante? Bastante. Blue cerró su computadora. ¿Dónde? James se lo explicó. Un informante había aceptado hablar sobre una investigación que podía convertirse en una gran historia en su carrera. El medio necesitaba que viajara al día siguiente. Sé que te prometí quedarme contigo. Sé cuánto tiempo llevas esperando una oportunidad así. Son solo 3 semanas, como máximo, tal vez menos. Ve, ¿estás segura? No voy a pedirte que rechaces algo que deseas solo para verme limpiar polvo durante 8 horas. Me gusta verte trabajar. Ayer te quedaste dormido mientras te explicaba los detalles de esa pintura. Lo siento. Blue sonrió. Ve, estaré bien. James se acercó y le besó la frente. Volveré apenas termine. Estaré bien. Y él comenzó a preparar la maleta de inmediato. Nan encontró a Guayo sentada con una copa en el comedor del salón más grande. La condesa permanecía con un dedo revolviendo el contenido de su copa, vestida con el mismo traje que había llevado al pueblo. No se volvió cuando escuchó los pasos de Nan. Maestra. Los dedos de Guayo se cerraron sobre la copa y empezó a beber. ¿La habéis visto? No la vi de mi paso aquí. Guayo guardó silencio. Nan se acercó hasta quedar a su lado. ¿Qué decíais que haga, maestra? Durante siglos, Guayo había preparado respuestas para esa pregunta. Había imaginado enviar criados, abrir salones, mostrar retratos y pronunciar palabras capaces de despertar una vida anterior. Ahora comprendía que cualquier movimiento brusco podía alejar a Blue. Había esperado tantos años. No permitiría que la impaciencia destruyera lo que el tiempo acababa de devolverle. Alojaos en la misma posada. Y después, cuidad de ella. Nan esperó otra orden, pero no llegó. ¿Eso es todo? Guayo contempló las rosas sobre la mesa. Por ahora. Podría traerla aquí en este instante. Guayo alzó la mirada. No, dijo serenamente. Si ha de cruzar estas puertas, lo hará por voluntad propia. Nan estudió el rostro de su maestra. La inmortal temía ahora la decisión de una sola mujer. Como ordenéis. Antes de marcharse, Nan miró el cabello corto de Guayo. Por cierto, ese corte resulta atractivo. Marchaos. Ay, ya me iba. Posada La Rosa de Invierno, días después. Nan alquiló una habitación en el segundo piso y contó que había viajado a Valumbria para investigar sus raíces. Mi tatarabuela nació aquí, o quizás era la tatarabuela de mi tatarabuela,
Mi familia conserva una relación bastante creativa con las fechas. A Blue le agradaba hablar con ella. Nan tenía una forma ligera de conversar. Sabía cuándo hacer una pregunta y cuándo cambiar de tema. Además, conocía muchas historias que entretenían a cualquiera. Le habló de los antiguos mercados del pueblo, de túneles construidos bajo las casas durante las guerras y de una fiesta de primavera que había dejado de celebrarse hacía más de un siglo. Pero no le contó nada sobre el castillo. ¿Cómo sabes todo eso? Tenía que investigar antes de lanzarme a este viaje, ¿no crees? Sí, me parece estupendo, pero cuando busqué, no encontré nada en la biblioteca del pueblo. Los vencedores escriben la historia. Los supervivientes esconden las partes que les avergüenzan. Suele ser verdad. Mi familia hablaba demasiado durante las cenas. Blue la invitó a visitar la capilla, pero Nan rechazó la propuesta y le ofreció una sonrisa. Los lugares religiosos y yo no nos entendemos. Ya no se celebran oficios ahí. Ahora funciona como archivo. Las paredes conservan las malas costumbres. Blue rió. Capilla de Santa Lina. Aquella tarde, Blue había pasado horas retirando restos de adhesivo cuando descubrió una separación irregular entre el cuero y el cartón. Introdujo una espátula fina y extrajo una hoja doblada. La tinta estaba desvaída, pero todavía podía leerse. Era una carta escrita por un sacerdote. Blue reconoció palabras dispersas antes de colocarla bajo la lámpara. Masacre, la princesa ha muerto. La iglesia y sus capillas han caído. El infierno respondió. Blue sintió un escalofrío. La carta no relataba una guerra. Relataba una noche. Hombres asesinados dentro del castillo, sacerdotes, campanas sonando mientras las capillas ardían. Una condesa que había quemado todo dejando cadáveres tras de sí. Blue continuó leyendo hasta que una imagen atravesó su mente. Ardor. Un rostro inclinado sobre el suyo. La sensación desapareció súbitamente. Blue soltó la hoja. Madre Iona, la religiosa encargada de proteger el archivo, levantó la vista desde el otro extremo de la mesa. ¿Se encuentra usted bien? Blue asintió y le mostró la carta. La mujer leyó la primera línea y su expresión se endureció. ¿Sabía de eso? No. Habla de una masacre en el castillo. Muchas cartas lo hacen. Madre Iona le regresó cuidadosamente el documento. Hay cosas que incluso yo desconozco, aunque pertenezca a la iglesia. ¿Y quién podría saberlas? 2 ciudades al este hay una iglesia que conserva archivos de toda esta región. El cardenal Beauclain tiene acceso a documentos que se encontraron en Valumbria. ¿Y por qué están allí? Porque la iglesia lo dispuso así. Blue la observó, sorprendida por la simpleza de sus palabras. ¿Por qué no hay una iglesia en este pueblo? Madre Iona la miró sopesando si responder o no. Esa pregunta debe hacérsele a quienes viven aquí. Son ellos quienes han rechazado los intentos de la Santa Sede por volver a instalarse aquí. Camino a la posada. Atardecer. Yuki escuchó la pregunta sin dejar de caminar.
La iglesia abandonó Valumbria hace cientos de años. Madre Iona dijo que conserva documentos de la región. Santa Lina ya no es una iglesia. Está desacralizada. Iona es tolerada porque protege el archivo y porque no es sacerdote. Aquí no se celebran misas, no hay confesiones y ningún cura puede entrar en el pueblo. ¿Ninguno? Así es. ¿Y por qué? Blue, ¿esto tiene algo que ver con tu trabajo? No, solo que tengo curiosidad. Hay mucha intriga alrededor de cada documento. Yuki se acomodó la bufanda. Es lo que nos enseñaron nuestros padres y a ellos sus abuelos. La iglesia no debe regresar. Los ancianos repiten que cuando el pueblo más la necesitó, eligió protegerse a sí misma. Es todo lo que estoy segura de saber. Blue pensó en la carta. Quiero consultar esos archivos. Yuki se detuvo. No te aconsejo hacerlo. Su voz no fue autoritaria. Había cariño y preocupación en ella. Haz el trabajo por el que viniste. Restaura los documentos, cobra tu dinero y regresa a casa. Encontré una carta sobre una masacre que no aparece en ninguna historia oficial. Y hubo otras personas que encontraron cosas parecidas. Yuki miró hacia el bosque. Dejaron que la curiosidad las llevara demasiado lejos. Yuki, eso solo me genera más preguntas y no responde a mi pregunta inicial. Desaparecieron. El viento agitó las ramas sobre sus cabezas. Y no quiero que te pase lo mismo. Posada La Rosa de Invierno. Madrugada. Blue soñó con la masacre. Parecía ser más un recuerdo que un sueño vivo. Corría con un vestido claro en un prado. Escuchaba a alguien corriendo detrás de ella. Después una mujer llegó. Cabello oscuro, con funda y una espada en la cintura. La mujer la sostuvo presionando contra sí. «Corréis tan rápido», dijo sonriendo, recuperando el aire. Una mano acarició su rostro. «Pero no tan rápido como yo». El cielo se tiñó de un humo rojo. Blue se despertó empapada en sudor. Durante varias noches volvió a soñar. Una espada, un caballo. Su mano enlazándose junto a otra bajo una mesa, pero sin poder ver con claridad el rostro de la otra persona. Alguien en armadura besándole las yemas de los dedos. Cada mañana Blue se convencía de que los escritos encontrados estaban influyendo profundamente en sus sueños. Cada noche la explicación se vaciaba. Hasta que una noche en la que despertó sobresaltada, podría haber jurado que vio una sombra en su habitación, pero al revisar el lugar no encontró nada fuera de lugar. En cada uno de los sueños aparecía la imagen del castillo una y otra vez. El primer día que pudo tener una tarde libre, se internó en el bosque. Blue llevaba pantalones de excursión, zapatillas resistentes y una chaqueta ligera. Se había recogido el cabello en un moño alto y guardado agua, comida y una linterna dentro de la mochila. No le dijo a Yuki a dónde iba. Tampoco se lo contó a la madre Iona. Se justificó pensando que James ya había recorrido aquel sendero y regresado sin daño. Él le había hablado del castillo tantas veces antes de marcharse que Blue podría reconstruir el camino a partir de sus indicaciones.
El bosque estaba más cerca de lo que esperaba. Después de menos de 2 horas, el castillo apareció frente a ella. No parecía abandonado. Había flores junto a la entrada. Las enredaderas de los muros estaban cuidadas y el sendero se encontraba libre y limpio. Incluso, la enorme puerta principal cedió al primer contacto con su mano. «¿Hola?» Su voz atravesó un gran vestíbulo. Nadie respondió. Blue entró. El sol comenzaba a descender y su luz se filtraba a través de las ventanas altas, iluminando el lugar. El interior era oscuro, pero nada estaba descuidado. Los suelos se encontraban limpios, los muebles también. Había candelabros nuevos, junto a otros que podían tener varios siglos. James había descrito un lugar abandonado. Aquello parecía una residencia cuyos habitantes simplemente se mantenían fuera de la vista. Blue avanzó unos pasos más, todavía intentando reconciliar lo que veía con lo que James le había contado, hasta que percibió el aroma. Rosas. La fragancia llegó desde algún punto del castillo con una exquisitez imposible de ignorar. Era un perfume vivo, fresco. Se podía respirar inexplicablemente la primavera a pesar del frío. Blue siguió el aroma a través de un corredor y encontró las puertas que conducían al jardín. Cuando salió, se detuvo maravillada. Los rosales ocupaban cada extremo del patio, rodeaban todo el lugar, trepaban por los muros y se extendían alrededor de una fuente circular. Las flores estaban abiertas a pesar del frío y ninguna mostraba señales de abandono. Blue se acercó a una de ellas. Rozó los pétalos con la yema de los dedos y después inclinó el rostro para aspirar su perfume. Sonrió. Era hermoso. Continuó recorriendo el jardín hasta llegar a la fuente. Se sentó sobre el borde de piedra y hundió los dedos en el agua transparente. Estaba fresca. Jugó un momento con ella, dejando que el movimiento pequeño de sus manos alterara la superficie. Después recogió un poco entre las palmas y bebió. Los últimos rayos del sol desaparecieron detrás de los pinos. Todo era tal como James se lo había descrito. Todo excepto el castillo. No estaba abandonado ni cubierto de polvo. Alguien lo cuidaba. ¿Estaría la dueña cerca? Aparentemente no había nadie. Blue comprendió por qué James había insistido tanto en llevarla allí cuando regresara. El lugar parecía salido de un cuento. El jardín era tan sereno que por primera vez en varios días su mente se calmó. Sus dedos continuaron jugando con el agua. Pero entonces una voz habló desde la entrada del jardín. Las rosas llevaban largo tiempo sin inclinarse así ante nadie. Blue se sobresaltó y retiró los dedos del agua. La mujer de la calle se encontraba frente a ella. Esta vez llevaba pantalones negros, chaleco oscuro sobre una camisa blanca de cuello alto y una chaqueta perfectamente entallada. Su cabello ahora se veía más brillante, enmarcaba su rostro pálido y se movía suavemente con el viento. Blue reconoció sus ojos antes de recordar su rostro. Se puso de pie. «¿Eres tú?» Guayo la contempló con una intensidad que hizo que el jardín pareciera desaparecer alrededor de ambas. «Soy yo». La condesa había imaginado aquel encuentro miles de veces, pero ahora que la princesa se encontraba ante ella,
Todas las palabras parecían indignas de aquel momento. Solo podía mirarla. Blue se limpió las manos húmedas en los pantalones. Lo siento, no pretendía entrar sin permiso. Mi novio conoció a alguien de este lugar y, bueno, dijo que podía venir cuando quisiera. Según él, la dueña aseguró que estaría bien. Vuestro prometido me habló de vos. Blue miró el castillo. Luego volvió a mirarla. ¿Entonces tú eres la dueña? Guayo dio un paso hacia ella. Guayo, condesa de Valumbria. La formalidad de nombre contrastaba con la juventud de su rostro. Blue extendió la mano por cortesía. Blue Armstrong. Guayo contempló aquella mano. La había sostenido mientras recorrían los jardines. La había besado tantas veces a escondidas. La había sentido enfriarse entre las suyas mientras rogaba a Dios que no se la arrebatara. Ahora volvía a ofrecérsele. Guayo la tomó con una delicadeza reverente. Blue. Pronunció su nombre alejándose de una presentación y acercándose al final de una espera. Blue sintió un ligero estremecimiento. Lo dices de una manera muy particular. ¿Os incomoda? No, es solo que... Guayo aguardó. Tengo la extraña sensación de que ya te conocía. Los dedos de Guayo se cerraron apenas alrededor de los suyos. Tal vez nos encontramos en sueños. Blue soltó una risa nerviosa. Eso ha sonado terriblemente romántico. Oh, perdonadme. Vuestra presencia parece haberme despojado del juicio y de los modales. La respuesta hizo sonreír a Blue. Guayo contempló aquella sonrisa. Con ella acababa de ver entrar el amanecer en un lugar condenado a la noche. Habéis traído luz a una casa que llevaba demasiado tiempo habituada a la oscuridad. La sonrisa de Blue se volvió más tímida. Definitivamente hablas de una manera que ya no se escucha mucho aquí. He conservado ciertas costumbres. Blue miró hacia el castillo. Mi novio me dijo que podía venir. Los ojos de Guayo se humedecieron. No necesitáis permiso. Esta es vuestra casa. Blue bajó la mirada, confundida por la forma en que aquellas palabras le daban la bienvenida. Creo que quisiste decir que puedo sentirme como en casa. Supuso que aquella manera de hablar sería una peculiaridad conservada en esa región de Europa, como tantas otras costumbres del pueblo. Guayo sostuvo su mirada. Si os resulta más sencillo, podéis entenderlo así. Durante un momento ninguno habló. Blue sabía que debía regresar al pueblo. Los últimos rayos del sol ya habían desaparecido detrás de los pinos y no quería recorrer el bosque a oscuras. Sin embargo, no deseaba terminar la conversación. ¿Habéis conocido ya el interior del castillo? Solo el vestíbulo y uno de los corredores. ¿Deseáis verlo? La invitación llevaba una solemnidad inesperada. Me encantaría. Guayo hizo un ademán hacia las puertas. Entonces, acompañadme. Guayo la condujo por los salones principales. Blue quedó fascinada por los tapices, las armas ceremoniales y las pinturas que cubrían las paredes. Cada habitación parecía conservar una época distinta. Se detenía casi ante todos los objetos sin poder ocultar su entusiasmo. Guayo caminaba despacio, adaptando sus pasos a los de Blue. No apartaba la mirada de ella.
Esta caja se utilizaba para guardar correspondencia privada. El compartimiento inferior escondía cartas que no debían encontrar los sirvientes. No de los sirvientes. No de los esposos. Los sirvientes conocían todos los secretos de una casa. Fingir que no era así formaba parte de sus obligaciones. Blue sonrió. Hablas como si lo hubieras visto. He conocido muchas casas antiguas. Continuaron hasta una mesa donde descansaba un pequeño instrumento de plata. Blue lo examinó sin tocarlo. Un sello para lacre. Eso se cree ahora. ¿Y qué era en realidad? Se calentaba al fuego y se utilizaba para marcar la piel de los traidores. Blue retiró rápidamente los dedos. Al mirar a Guayo descubrió una ligera sonrisa en sus labios. «Te estás burlando de mí». Tal vez. Era la primera vez que Blue veía algo parecido a alegría en su rostro. «Así que sí sabes sonreír». La expresión desapareció lentamente de los labios de Guayo, pero permaneció un instante más en sus ojos. Hubo un tiempo en que lo hacía con frecuencia. Blue percibió la tristeza escondida en aquellas palabras. ¿Y qué ocurrió? Guayo la contempló durante unos segundos. Perdí a quien despertaba en mí ese deseo. Lo siento. Vuestra compasión es más de cuanto merezco. Nadie debería disculparse por seguir queriendo a alguien que perdió. Los ojos de Guayo se llenaron de una calidez dolorosa. Ignoráis el consuelo que acabáis de concederme. La intimidad de aquel momento era impropia de dos mujeres que acababan de conocerse y aún así no se sentía inadecuada. Para apartarse de aquella sensación, Blue volvió la atención hacia otro objeto, una pequeña caja decorada con flores. Guayo extendió la mano al mismo tiempo. Sus dedos se rozaron. Una sucesión de imágenes estalló en la mente de Blue. El salón iluminado por cientos de velas, música, su propia mano descansando dentro de otra. Guayo vestida con ropa antigua, una risa junto a su oído, un beso oculto detrás de una columna, después sangre sobre el suelo. Blue retiró la mano bruscamente. La caja cayó, pero Guayo la atrapó antes de que tocara la mesa. ¿Os encontráis bien? Sí. Su respiración decía lo contrario. ¿Habéis palidecido? No, fue un mareo. El paseo ha sido largo. Guayo la observó en silencio. Sabía que no había sido un mareo, pero también sabía que Blue todavía no estaba preparada para escuchar la verdad. El segundo nivel es aún más interesante. Blue miró la escalera. Podía marcharse, debía marcharse. Muéstramelo. Guayo abrió una puerta al final del corredor. Esta fue la recámara de la princesa. Blue entró. La habitación era hermosa. Un dosel de seda blanca rodeaba la cama. Había cortinas bordadas, muebles de madera oscura y un tocador cubierto de frascos y joyas. Nada parecía una reconstrucción. Cada objeto estaba colocado como si la dueña hubiera salido aquella mañana y pudiera regresar en cualquier momento. Blue deslizó los dedos sobre la cama. Está perfectamente conservada.
Guayo permaneció junto a la puerta. He procurado que así sea. Debió de ser muy importante para tu familia. Guayo no respondió. Blue caminó hasta un espejo de cuerpo entero. Contempló su reflejo. Guayo se acercó y se detuvo detrás de ella. Durante un instante, ambas quedaron reunidas dentro del cristal, enmarcando un contraste notable. Blue vestida con ropa moderna y Guayo con su traje antiguo. Pero otra imagen atravesó a Blue. Llevaba un vestido celeste. Guayo tenía el cabello desordenado, sin peinar, y estaba desnuda. Una mano rodeaba su cintura. Blue parpadeó y la imagen huyó. Guayo continuaba detrás de ella, observándola con una ternura que no intentó ocultar. Siento como si hubiera estado antes en esta habitación. Quizá vuestro corazón se siente a gusto. Blue se volvió. Guayo le ofreció una mirada cálida, invitándola a continuar. Blue obedeció a esa invitación y se acercó al tocador. Abrió con cuidado una caja llena de collares, anillos y piedras preciosas. Solo con lo que hay aquí podría vivir 1000 vidas sin trabajar. Guayo sonrió. No os aconsejaría vivir tantas. Blue la miró divertida. Lo tendré en cuenta. Sus dedos llegaron hasta un pequeño frasco de cristal. Era delicado, con una tapa de plata y una rosa blanca grabada en uno de los lados. ¿Puedo abrirlo? Sois libre de hacerlo. Blue retiró la tapa y acercó el frasco a su nariz. La fragancia la envolvió. Rosas, ámbar, hierbas dulces y algo frío. Blue cerró los ojos y sonrió. Es el aroma más delicioso que he olido. Guayo se acercó. Quedó de pie frente a ella, tan cerca que Blue pudo percibir el tenue movimiento de su cabello. Los perfumes adquieren otro tono sobre la piel. Todo depende de quien los use. Blue levantó los ojos hacia ella. ¿Puedo probarlo? Guayo respondió con un leve asentimiento. Su parpadeo fue lento, sutilmente cálido. Blue colocó una pequeña cantidad sobre su muñeca y detrás de una oreja. Luego acercó las manos a su propia nariz. Es verdad. Ahora huele un poco diferente en mis muñecas. Guayo contempló la piel perfumada. Había reproducido aquel gesto tantas veces en su memoria. La princesa inclinando el frasco. La princesa ofreciéndole una muñeca mientras fingía preguntar si la fragancia era excesiva. Guayo apenas consiguió mantener firme la voz. ¿Puedo? Claro, sí. Guayo tomó ambas manos. Sus dedos fríos se cerraron con delicadeza alrededor de los de Blue y levantaron sus muñecas. Primero respiró el perfume sin tocarla. Después se acercó un poco más al rostro. La punta de su nariz rozó la piel de Blue. Sus labios la tocaron apenas. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Blue y la dejó momentáneamente aturdida. La fragancia, el roce, aquella habitación. El cabello oscuro de Guayo cayendo sobre sus manos y deslizándose detrás de sus orejas. Nuevas imágenes se quebraron dentro de ella. Estaba sentada frente a aquel mismo tocador mientras Guayo permanecía a su espalda. Unos labios rozaron su cuello. Ella reía. Si continúas oliéndome de ese modo, creeré que deseáis devorarme. Tal vez lo deseo. Las miradas de ambas encontrándose en el espejo, la imagen se esfumó.
Blue regresó a la habitación con la piel erizada y el corazón golpeándole el pecho. Guayo no soltó sus manos. La sostuvo entre las suyas mientras la contemplaba con una ternura tan profunda que Blue dejó de preguntarse por qué aquella mujer le resultaba familiar. Solo pudo mirarla. Guayo alzó la mano con el pequeño frasco y lo depositó sobre la palma de Blue, con una delicadeza que ella percibió en el rostro frágil de sus dedos. «Llevadlo». Blue notó las frías que estaban las manos de la mujer, pero su piel se erizó menos por aquella temperatura que por la caricia involuntaria al entregarle el frasco. «Oh, no puedo aceptar algo tan valioso». «Precisamente por eso deseo que lo tengáis. Yo no, lo que nace de una voluntad sincera merece llegar a su destino». Blue sonrió y cerró los dedos alrededor del frasco.